Hola a todos y gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a adentrarnos en una de las etapas más oscuras y menos comprendidas en la vida de Manuel Mijares. Un episodio marcado por rumores, silencios y una herida emocional que cambió su rumbo para siempre. No hablaremos de certezas absolutas, sino de cómo una sospecha puede derrumbar incluso al hombre más fuerte. Esta es la historia de cuando la confianza empezó a resquebrajarse. Durante décadas, Manuel Mijares fue visto como un símbolo de estabilidad dentro del mundo del espectáculo latinoamericano, mientras otros caían en escándalos o excesos. Él mantenía una imagen sobria, profesional y reservada, construida a base de trabajo constante y una vida privada cuidadosamente protegida. Para el público, su nombre estaba asociado a la elegancia, a la voz impecable y a una serenidad que parecía inquebrantable. Pero incluso las imágenes más sólidas pueden esconder grietas profundas. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer señales difíciles de ignorar. No eran titulares ni acusaciones directas, sino pequeños detalles, miradas incómodas, silencios prolongados y comentarios ambiguos que flotaban en el ambiente. Al principio, Mijares los descartó como ruido mediático, algo habitual para cualquier figura pública con una carrera extensa. Sin embargo, había algo distinto esta vez. La sensación no venía solo de afuera, sino del interior de su propio hogar. La distancia emocional comenzó a hacerse evidente. Conversaciones que antes fluían ahora se quedaban a medias. Gestos cotidianos se volvían fríos y la complicidad de años parecía diluirse sin una explicación clara. Él intentó justificarlo todo con trabajo, estrés y rutina, aferrándose a la idea de que el amor maduro atraviesa silencios sin romperse. En medio de esa confusión, es importante agradecerte por estar viendo este video y recordarte que suscribirte al canal nos ayuda enormemente a seguir creando historias profundas y bien investigadas como esta. La intuición, sin embargo, no suele equivocarse. Poco a poco, la sospecha se instaló como una sombra persistente. No había pruebas, no había nombres, no había una verdad confirmada. Solo una sensación incómoda que lo acompañaba incluso en los momentos de mayor éxito profesional. Dormía menos, pensaba más y revisaba mentalmente escenas pasadas buscando señales que quizá siempre estuvieron ahí. Este fue solo el comienzo de una caída silenciosa. En el siguiente tramo de esta historia veremos cómo una serie de coincidencias y un momento inesperado transformaron esa duda en una herida imposible de ignorar, marcando el punto de quiebre en la vida emocional de Manuel Mijares. La sospecha no llegó de golpe. Fue creciendo de forma lenta y corrosiva, como una humedad invisible que termina por agrietar los cimientos más firmes. Manuel Mijares comenzó a notar que su hogar, aquel espacio que durante años había sido refugio y descanso, se transformaba poco a poco en un lugar incómodo, cargado de silencios difíciles de sostener. No había discusiones abiertas ni reproches directos, pero el aire estaba lleno de palabras no dichas. Los días transcurrían con una normalidad aparente. Él cumplía con ensayos, grabaciones y compromisos públicos, sonreía ante las cámaras y respondía con educación a los periodistas. Sin embargo, al regresar a casa, la sensación de extrañeza volvía a instalarse. Había ausencias justificadas con explicaciones vagas, horarios que no coincidían del todo y una distancia emocional que ya no podía atribuirse solo al cansancio. Mijares, hombre de hábitos y disciplina, intentó convencerse de que estaba exagerando. Pensó que quizá el paso del tiempo, la rutina y la presión constante del medio artístico estaban haciendo mella en la relación. Se aferró a la idea de que el amor adulto no necesita demostraciones constantes, que a veces basta con compartir el mismo espacio para seguir unidos. Pero en el fondo, algo no encajaba. La intuición artística que siempre lo había guiado en la música comenzó a jugarle en contra. Esa sensibilidad,
que le permitía interpretar emociones con una precisión casi dolorosa. Ahora le devolvía señales inquietantes. Gestos mínimos se volvían sospechosos. Miradas perdidas. Respuestas cortas. Una atención dividida que antes no existía. Nada era concluyente, pero todo sumaba. Las noches se convirtieron en el momento más difícil. El insomnio apareció sin pedir permiso. Mientras el resto de la casa dormía, él permanecía despierto, repasando conversaciones pasadas. Buscando coherencia en recuerdos que ahora parecían incompletos. La pregunta que evitaba durante el día regresaba con fuerza en la oscuridad. ¿Y si no estoy imaginando todo? ¿Y si hay algo que no quieren decirme? A pesar de esa tormenta interna, Manuel eligió el silencio. No confrontó, no preguntó, no acusó. Parte de él temía escuchar una respuesta que confirmara sus peores miedos. Y otra parte aún confiaba en que todo se trataba de una crisis pasajera. El amor, pensaba, también es resistir cuando las certezas se tambalean. Pero la vida rara vez respeta los tiempos emocionales de las personas. Mientras él intentaba mantener el equilibrio, una serie de coincidencias comenzó a empujar la historia hacia un punto de no retorno. Detalles aparentemente insignificantes se alinearon de forma inquietante, preparando el terreno para un momento que cambiaría su percepción de todo lo que creía seguro. En la siguiente parte de esta historia, veremos cómo una decisión impulsiva y un regreso inesperado marcaron el inicio de una revelación devastadora que Manuel Mijares jamás olvidaría. El día que todo cambió no comenzó con señales evidentes de tragedia. Fue una tarde común, marcada por una agenda que se había liberado antes de lo previsto. Manuel Mijares terminó un ensayo más rápido de lo habitual y, por un impulso que en ese momento le pareció inocente, decidió regresar a casa sin avisar. Pensó que un gesto espontáneo podría ayudar a romper la tensión silenciosa que llevaba semanas acumulándose entre ellos. En el camino, intentó ignorar el nudo que le oprimía el estómago. Se convenció de que estaba exagerando, de que sorprender a alguien que amas nunca puede ser una mala idea. Compró flores, un detalle sencillo, casi simbólico, como si ese ramo pudiera devolverle a su hogar la calidez que sentía perdida. Mientras conducía, su mente oscilaba entre la esperanza y una inquietud que se negaba a desaparecer. Al llegar, algo llamó su atención de inmediato. Frente a la vivienda había un automóvil que no reconocía. No pertenecía a nadie del entorno cercano ni coincidía con visitas habituales. Durante unos segundos, buscó explicaciones razonables. Tal vez alguien del trabajo, pensó, tal vez una reunión improvisada. Eligió no darle mayor importancia y avanzó hacia la puerta con una calma forzada. El silencio al entrar fue lo primero que lo descolocó. No hubo saludo, no hubo pasos apresurados, no hubo voces claras, solo un murmullo bajo, difícil de identificar, pero cargado de una intimidad que no correspondía a una escena cotidiana. Manuel se quedó inmóvil, sosteniendo las flores, sintiendo cómo el tiempo parecía ralentizarse a su alrededor. Cada paso que dio hacia el interior de la casa pesaba más que el anterior. No necesitaba escuchar palabras completas para entender que algo estaba fuera de lugar. El tono, la cercanía, la atmósfera hablaban por sí solos. En ese instante, la sospecha que durante semanas había intentado negar se transformó en una certeza emocional imposible de esquivar. No hubo gritos ni escenas descontroladas. Hubo un silencio espeso, casi irreal, en el que todo lo construido durante años pareció desmoronarse de golpe. Manuel sintió cómo su mundo interno se fracturaba. La confianza, la seguridad, la idea de hogar se volvieron conceptos frágiles, incapaces de sostenerse ante lo que estaba percibiendo. El ramo cayó al suelo sin que él se diera cuenta. Aquel sonido seco marcó un antes y un después. No era solo un objeto cayendo. Era la materialización de una verdad que ya no podía ignorarse. En ese momento comprendió que,
Aunque aún no existieran palabras claras ni explicaciones formales, algo esencial se había roto para siempre. Esa tarde no fue el final inmediato de nada, pero sí el inicio de una herida profunda. Una herida que no solo afectaría su vida personal, sino que pronto se vería amplificada por miradas ajenas. Rumores y una exposición que él nunca había buscado. Lo que ocurrió después escaparía de su control y lo empujaría a enfrentar la etapa más dura de su existencia. En la próxima parte veremos cómo este episodio íntimo comenzó a filtrarse hacia el exterior, transformando un dolor privado en un escándalo imposible de contener. Lo que Manuel Mijares aún no sabía aquella tarde es que el dolor más profundo no vendría solo de lo ocurrido dentro de su hogar, sino de lo que estaba a punto de suceder fuera de él. Porque cuando una figura pública atraviesa una crisis íntima, el silencio rara vez dura mucho. Bastan miradas, gestos, una salida precipitada a un rostro desencajado para que la maquinaria del espectáculo comience a moverse. En los días siguientes, Mijares se encerró en sí mismo. Cumplía con sus compromisos mínimos, pero hablaba poco y evitaba cualquier interacción que no fuera estrictamente necesaria. Su entorno más cercano notó el cambio de inmediato. Ya no estaba la sonrisa automática, ni la energía serena que lo había caracterizado durante años. Había algo roto en su mirada. Una ausencia difícil de disimular incluso para alguien acostumbrado a controlar su imagen pública. Mientras él intentaba procesar lo ocurrido en silencio, las especulaciones comenzaron a circular, primero de manera tímida, en comentarios sueltos, en frases ambiguas dentro de programas de espectáculos, en publicaciones que insinuaban una crisis personal sin dar detalles concretos. Nadie hablaba con certeza, pero todos parecían intuir que algo grave estaba ocurriendo. El rumor, una vez liberado, ya no podía detenerse. La presión mediática creció con rapidez. Cada aparición pública de Mijares era analizada con lupa. Si guardaba silencio, se hablaba de depresión. Si sonreía brevemente, se decía que intentaba aparentar normalidad. Su vida emocional se convirtió en material de consumo, en un relato ajeno que otros construían sin preguntarle. Para él, esa exposición fue casi tan dolorosa como la herida original. El escenario, que siempre había sido su refugio, comenzó a transformarse en un espacio hostil. Cantar canciones de amor frente a miles de personas mientras su mundo interior se desmoronaba se volvió una tarea casi insoportable. Había noches en las que su voz temblaba, no por falta de técnica, sino por exceso de emoción contenida. El público aplaudía sin saber que detrás de cada nota había un hombre luchando por no quebrarse. Al mismo tiempo, el silencio de la otra parte alimentaba aún más las conjeturas. La ausencia de explicaciones claras se interpretaba como confirmación implícita de todo lo que se decía. Versiones contradictorias comenzaron a circular, algunas más extremas que otras. Para Manuel, lo verdaderamente devastador no era lo que se decía, sino la sensación de haber perdido el control de su propia historia. En ese punto, comprendió que ya no se trataba solo de una crisis de pareja, sino de una transformación profunda de su vida. El hombre que durante décadas había mantenido una línea clara entre lo público y lo privado veía cómo esa frontera se desvanecía. Y lo peor estaba aún por venir, porque la herida emocional no solo no sanaba, sino que comenzaba a arrastrarlo hacia un agotamiento físico y espiritual cada vez más evidente. En la siguiente parte veremos cómo este desgaste lo llevó al límite y cómo, en medio de la caída, apareció una decisión crucial que marcaría el inicio de su reconstrucción. El desgaste acumulado terminó por pasar factura. Manuel Mijares comenzó a vivir en un estado de cansancio permanente, no solo físico, sino emocional. Dormía poco, comía por obligación y hablaba cada vez menos. Quienes lo rodeaban notaban que ya no reaccionaba como antes, como si estuviera cumpliendo con la vida en automático, sin verdadera presencia.
La herida seguía abierta y la presión externa no hacía más que profundizarla. Durante semanas intentó sostenerse aferrándose a la música, convencido de que el arte podía salvarlo como lo había hecho tantas veces en el pasado. Sin embargo, algo había cambiado. Las canciones que antes fluían con naturalidad ahora se quedaban a medio camino. Las letras románticas sonaban ajenas, casi irónicas. En más de una ocasión, frente al micrófono, sintió que estaba interpretando una historia que ya no le pertenecía. Hubo un momento especialmente crítico en el que consideró seriamente alejarse de todo. Pensó en cancelar proyectos, en desaparecer del foco público, incluso en abandonar la música. No por falta de amor al escenario, sino porque sentía que ya no tenía nada honesto que ofrecer. Fingir fortaleza se había vuelto agotador y la idea de seguir exponiéndose le resultaba insoportable. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. En medio de ese silencio voluntario, aceptó un encuentro discreto, no para reconciliarse ni para reabrir heridas, sino para cerrar un ciclo que había quedado suspendido en el aire. No hubo dramatismo ni promesas. Hubo palabras medidas, miradas cansadas y una comprensión dolorosa de que ciertas cosas, una vez rotas, no pueden volver a su forma original. Ese encuentro no trajo alivio inmediato, pero sí claridad. Manuel salió de ahí con la certeza de que debía dejar de luchar contra lo que ya había sucedido. Comprendió que seguir aferrándose al pasado solo prolongaba el sufrimiento. No se trataba de olvidar, sino de aceptar. Aceptar que el amor también puede transformarse en pérdida y que resistirse a esa verdad solo conduce al desgaste total. A partir de ese momento, comenzó una etapa distinta. No fue una recuperación rápida ni luminosa, sino un proceso lento, silencioso y profundamente personal. Manuel se apartó del ruido innecesario y se permitió estar solo, enfrentarse a sus pensamientos sin distracciones, sin aplausos y sin máscaras. En esa soledad incómoda empezó, sin saberlo, el germen de su reconstrucción. En la siguiente parte veremos cómo, desde ese punto más bajo, Manuel Mijares encontró una nueva forma de relacionarse con su dolor y cómo esa transformación terminó devolviéndole algo que creía perdido para siempre. Desde ese silencio profundo comenzó a surgir algo distinto. No fue esperanza inmediata ni una alegría repentina, sino una calma extraña, casi incómoda, que llegó cuando Manuel Mijares dejó de luchar contra el dolor y decidió escucharlo. En la soledad, sin cámaras ni opiniones externas, empezó a comprender que la herida no iba a cerrarse negándola, sino atravesándola con honestidad. La música regresó de una forma diferente, ya no como un espectáculo ni como una obligación profesional, sino como un refugio íntimo. Volvió al estudio sin planes claros, sin la presión de grabar un éxito o cumplir expectativas. Cantaba fragmentos sueltos, melodías incompletas, pensamientos que no buscaban agradar a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, su voz no intentaba impresionar, solo sobrevivir. Ese proceso lo transformó. Las canciones que comenzaron a nacer no hablaban de promesas eternas ni de amores perfectos, sino de pérdida, perdón y reconstrucción. Eran confesiones convertidas en música. Al compartirlas con un círculo muy reducido, descubrió algo inesperado. Su dolor no lo aislaba, lo conectaba. Otros se reconocían en esas emociones, en esa fragilidad sin adornos. Cuando finalmente regresó al escenario, lo hizo sin la armadura de antes. El público percibió el cambio de inmediato. No era el ídolo distante, era un hombre que había caído y seguía de pie. Cada aplauso ya no se sentía como una exigencia, sino como un acompañamiento silencioso. Manuel entendió entonces que la verdadera fortaleza no estaba en ocultar las cicatrices, sino en permitir que existieran. Con el tiempo, también llegó el perdón, no como un gesto grandilocuente ni como una reconciliación imposible, sino como una decisión íntima.
Perdonar no significó justificar lo ocurrido, sino liberarse del peso constante del rencor. En ese acto silencioso encontró una paz que creía inalcanzable. El pasado no desapareció, pero dejó de gobernar su presente. Hoy, la historia de Manuel Mijares ya no se recuerda solo por el dolor que atravesó, sino por la manera en que lo transformó. Lo que comenzó como una caída silenciosa terminó convirtiéndose en una lección de humanidad. Porque a veces la vida rompe lo que somos para obligarnos a reconstruirnos con más verdad. Y en ese proceso, aunque nada vuelve a ser igual, puede surgir algo más honesto, más fuerte y más real.